¿Qué tal, profesora? Muy buenas noches. Espero que se encuentre muy bien. Y bueno, aquí tenemos el tema de lo que es la suma y resta de vectores del segundo parcial. Mi nombre es Juan Pablo Martínez Garrido, presente. Matrícula 9065, materia de física. Y usted, docente María del Carmen del Moro Cuellar, grupo 2SUF 37, fecha de entrega 13 de octubre del 2021. Y bueno, tenemos tres métodos. Uno de ellos es el método del paralelogramo. O también puede ser método simple, básico. Yo así lo puedo determinar, no sé si esté en lo correcto. Pero bueno. Tenemos estos tres puntos o tres instrucciones para poder llegar a la conclusión o al resultado final de nuestra suma de vectores. Y digamos, nos dice que para encontrarlo todo esto, ubicamos el vector B y el U utilizando una escala y su ángulo en grados con nuestro transportador. Transportador yo recomiendo siempre usar de este tipo, porque aquí ya nos muestra los 360 grados y no estamos batallando como uno como estos y luego darle la vuelta y sumarlo y todo eso. Entonces, aquí tenemos nuestro vector A o nuestro vector V y aquí abajo tenemos el vector V. Perdón, el vector U. El vector U o vector V. Y nos indica que al término, porque los vectores siempre terminan en flecha. Entonces, al término, vamos a trazar dos líneas semejantes, punteadas. Aquí están y aquí están. Entonces, ojo, donde se intersecan esas líneas es donde va a estar nuestro punto de nuestra suma de los vectores. Por ejemplo, aquí termina y inicia en el origen. Inicio aquí en el origen y de aquí se desplaza hasta el punto donde se intersecan. Entonces la línea verde se denomina como la suma o el resultante principalmente de nuestros vectores. Como aquí tenemos nuestros puntos, tenemos aquí un ejemplo. Dice que Pablo sale de su domicilio en su carro con dirección a una fiesta y para ello dobló 63 grados hacia la derecha respecto al origen. Ok, conocemos que tenemos el origen aquí. De aquí nos desplazamos 63 grados hacia la derecha para poder avanzar 67 grados en dirección, para avanzar 6.7 kilómetros en dirección noreste. Porque vemos norte, sur, este, oeste. Entonces está en medio el noreste. Para llegar al punto 3,6. El 3,6. Y nos indica que luego se desplazó 8.3 kilómetros para recoger a su novia en el punto C. ¿Ven? Aquí está el punto donde llegó 3,6. Y de aquí recorrió 8.3 kilómetros para recoger a su novia. Aquí está el punto C. Ahorita les voy a explicar de dónde obtuve esa medida. Y nos dice que de ahí retrocedió 6.7 kilómetros para llegar a la fiesta. De aquí retrocedió 6.7 kilómetros para llegar a la fiesta, ubicada en el punto 8,2. Entonces, como aquí en el ejemplo, lo teníamos que la suma de vectores iba a ser esta línea verde. Entonces, aquí sería esta de lápiz que está trazada aquí, que está un total de 13.6 unidades. Aquí tenemos el resultado en el simulador PET Colorado. Las medidas también, 6.7, aquí nos indica 6.7, 8.2 y 8.2.
Aquí tengo otra ejemplificación. Aquí nos dice que Pablo salió de su casa en el punto, aquí, del origen. Desplazó 6.7, que es todo esto, 6.7 unidades, hasta el punto 3,6. De aquí se desplazó 8.3 unidades. Esto es la medida del punto donde llegó Pablo hacia la casa de su novia para poder recogerla. Y de ahí, de su casa de la novia, retrocedieron 6.7, como aquí estamos viendo, kilómetros para llegar a la fiesta, que está aquí en este punto y ubicada en el punto 8,2. Entonces, nuestra suma es del punto de origen de la casa de Pablo hasta la casa de la novia, que nos da un total de 13.67 kilómetros. O unidades, principalmente, unidades. ¿Qué es lo que aquí tenemos? 13.6, nada más maneja un decimal. Y está en lo correcto. Y bueno, ahora pasamos al segundo método, que es el método del polígono. Ahí. Se brincó a los ejemplos. Bueno, aquí está el método del polígono. O método gráfico, también se puede conocer. Y nos dice que coloquemos un vector a continuación del otro, una vez teniendo sus magnitudes y ángulo correspondiente. Aquí vemos origen, trazamos el vector A, donde termine, acuérdense que les dije al principio que los vectores siempre terminaban en flecha, donde termine, iniciamos el otro vector, termina en flecha y inicia el otro. Entonces, aquí nos dice que el resultante será el vector que cierra el polígono, es decir, es aquel que va desde el inicio del primero al extremo del último. Aquí inicia el primero, aquí termina el último. Entonces trazamos todo este vector y va a ser nuestro resultado. Aquí tenemos el ejemplo. Yo puse en dos métodos. Es lo mismo, nada más que ahorita lo voy a explicar por qué. Aquí tenemos el vector 1, el vector 2, el vector 3 y el vector 4. Aquí los tenemos. Y les puse las magnitudes a cada uno en newtons, que en física así se mide la magnitud. Entonces tenemos que el vector 1 nos va a medir 60 newtons, el 2 80, el 3 40 y el 3 nos va a medir, el 4, perdón, el vector 4 nos va a medir 30 newtons, perdón, 30 newtons. Entonces, para iniciar tenemos el ángulo de inclinación de 30 grados. Aquí indica que el segundo vector tiene de 25, pero solamente es respecto al eje X negativa o abscisa negativa a donde inicia el vector. Pero, ahí no termina todo. Se va a medir, vamos a sacar su dirección para poder hacer el vector del eje X positivo hasta donde está el vector. Que como sabemos que un ángulo llano o un ángulo colineal tiene una medida de 180 grados. Entonces, si restamos 180 menos 25 grados, nos va a dar que tenemos 155 grados, que es nuestra dirección en el vector número 2. Lo mismo va a pasar con el vector 3, que tiene una magnitud de 40 newtons, pero tiene una medida de 35 grados respecto al eje X negativo. Aquí ya no van a ser 180. No se le va a restar. Ahora lo vamos a sumar para obtener este número que está aquí, que es de 215. Entonces, sabemos que aquí en el eje X hasta el eje X negativo miden el ángulo llano 180. Entonces, si esos 180 le sumamos los 35 grados, nos va a dar el total de 215, con la magnitud de 40 newtons. Y aquí, como tenemos el vector número 4 está sobre el eje de las ordenadas, en este caso la ordenada negativa,
nos dice que mide 30 newtons. Pero aquí nos dice que la magnitud, ¿cómo la vamos a determinar? ¿Cómo vamos a saber su dirección? Ok. Conocemos que un ángulo llano mide 90 grados. Aquí está uno, aquí está el otro y aquí está el otro. Entonces, si multiplicamos 90 por 3, 90 me refiero al número de grados que mide o a la medida que mide un ángulo recto, por 3, que son 3 ángulos aquí tenemos 1, 2 y 3, nos da un total de 270. Y esa tomaremos como la dirección. Ahora, tenemos una escala de 10 newtons equivalen a 1 centímetro. Entonces, si tenemos aquí que son 60 newtons, vamos a dividir 10 entre 60, nos va a dar un total de 6 centímetros. No, perdón. Si dividimos 60 entre 10, nos va a dar un total de 6 centímetros. Lo mismo aquí, 80 entre 10 nos va a dar 8, 40 entre 10 nos va a dar 4 y 30 entre 10 nos va a dar 3 centímetros, prácticamente, que es lo que vamos a utilizar aquí en este. En ese segundo. Aquí, fíjense muy bien cómo le hice. Habíamos quedado que el vector siguiente iba a iniciar donde terminara el vector anterior. No sé si me voy a explicar, pero miren. Aquí inicia el vector 1, como me dicen, 60 newtons, aquí los tenemos, y nuestra dirección de 30 grados respecto al eje X. Entonces, aquí lo tenemos, 30 grados, 60 newtons, y la medida de esta línea es esta, 6 centímetros. Entonces, de aquí del origen trazamos 6 centímetros con el ángulo de inclinación de 30. Aquí termina nuestro vector. Trazamos nuestra punta y para no confundirnos, yo lo que hago es trazar un mini plano cartesiano y de ahí poder trazar la nueva dirección para el siguiente vector. Aquí nos da 155 y recorren 80 newtons en 8 centímetros. Aquí son 8 centímetros que equivalen a 80 newtons. Llegamos aquí a la punta del vector 2, inicia el vector 3, termina, inicia el vector 4. Pero habíamos dicho que para sacar el resultante o la fuerza resultante íbamos a trazar una línea como la que teníamos aquí, esta línea verde, de donde iniciaba el vector 1 a donde terminara el último vector. Aquí en el ejemplo este son 3, pero en el ejemplo que yo les puse son 4. Entonces lo trazamos de aquí a acá. Entonces nos da una medida de 5.5 centímetros que a escala serían 55 newtons. Y podemos decir que nuestra fuerza resultante es 55 newtons y nuestra dirección es de 169. ¿Por qué de 169? Porque acuérdense, del eje X acá, a donde inicia el vector o la línea del vector, son 169. Entonces podemos decir que de aquí del eje negativo de las X a aquí son 11 grados, pero ese casi no le vamos a tomar importancia. Lo que nos importa es el 169. Y bueno, continuamos con el siguiente. Tenemos por último el método del componente X y componente Y, que también es gráfico, nada más que aquí vamos a tener puntos o coordenadas también. Acuérdense que cada punto se compone por un número en el eje X y otro en el eje Y. Puede ser negativo o positivo, o combinados, como sea. Aquí nos indica que para poder obtener un vector de estos, vamos a graficar el punto que nos indica el componente X
ya que inicia en el origen. Ok, vamos a iniciar en el origen. Aquí tengo un ejemplo. Dice, una moto gira 34 grados respecto al origen, como lo habíamos mencionado, y avanzó 3.6 kilómetros y se colocó en el punto 3,2. Aquí tenemos un ejemplo que yo puse. 3,2 es el vector A, 5,1 es el vector B. Aquí tenemos suma vector A más vector B aquí vamos a sumar X, las X con las Y. La X del A con el X del B, el Y del B con el Y del A. Y por eso obtuve el resultado de 8,3. Ahorita les voy a explicar cuál es, miren. Aquí tenemos nuestro origen. Nos dice que nos desplazamos 34 grados. Aquí en el simulador de PET Colorado, que fue el que utilicé para comprobar el resultado, nos dice que son 33.7 grados. Pero lo redondeamos y queda 34. Entonces, aquí termina nuestro vector A. Y gira lentamente 20.6 grados, que en este caso serían 21 grados a la derecha, y desplazarse 8.5 kilómetros hasta llegar al punto 8,3, que aquí lo tenemos, es la suma de las X y de las Y de ambos vectores. Y aquí termina. Del origen, de donde empieza el último, perdón, donde empieza el primero, trazamos la línea hasta donde termina el vector B. En este caso es el segundo vector. Y nos da un total que es de 12.1 unidades. Le damos. Entonces, aquí habíamos dicho, aquí dice, sumamos el componente X del vector A y B, posteriormente hacemos el mismo con el Y, como se los había mencionado en esta parte. Entonces, tenemos aquí nuestro vector A en el punto 3,2, aquí está, nos giramos lentamente 21 grados, que es este giro, para avanzar 8.5 unidades. De aquí a acá avanzamos 8.5 unidades y llegamos al punto 8,3, que es la suma de estos dos puntos. Entonces trazamos nuestro vector final para obtener la suma de 12.1 unidades, que es nuestro resultado final. Y bueno, con esto he terminado.